Buen día amigos, sean bienvenidos a una clase más de marquetería geométrica. El día de hoy vamos a hacer una greca de cubos en 3D. Los materiales que se necesitan para esta greca son nogal, paduk, raíz de chopo. Para el fondo vamos a usar el maple. Y para los filetes, tulipié negro y maple. Primer paso, para cortar los rombos necesitamos cortar tiras de 15 milímetros, tiras de paduk, nogal y chopo. Vamos a cortar dos tiras de raíz de chopo, una veteada. Ahora vamos a cortar paduk, dos. Ya tengo unida cada una de mis tiras de 15 milímetros para los rombos. Ya tengo mi inclinación de 60 grados cortada. Ahora el siguiente paso es cortar a 15 milímetros también, con esta inclinación. Antes de seguir cortando, vamos a verificar que nos salga un cubo. Para eso cortamos una a una las piezas que unimos. Verificamos, vamos a colocar uno de cada tono. Tenemos un cubo perfecto. Para cortar los triángulos, tengo que medir de aquí a acá. Y me da 8 milímetros. Ya corté previamente una tira de 8 milímetros. Vamos a cortar tiras de 8 milímetros para los triángulos. Ya uní cada una de mis tiras con masking para los triángulos. Ya tengo mi inclinación, aquí tengo el transportador, una inclinación de 30 grados. Ya también saqué la inclinación en mi escuadra falsa de 30 grados para hacer el corte de los triángulos. Ahora solo me resta separarlos y conformar una nueva sabanita para cortar los triángulos. En el paso anterior teníamos armadas nuestras tiras una a una y marcamos la inclinación de 30 grados para cortar los triángulos. Y entonces empezamos a separar una a una y lo que hicimos fue ir acomodándolas aquí. Esta es una especie de tope. Entonces fuimos acomodándolas aquí, una a una.
Y ahora que ya lo tenemos así, solamente nos resta cortar de aquí a acá. También aquí tengo 30 grados y aquí también hay 30 grados. Ya tenemos cortados. Ahora sacamos un triángulo y lo acomodamos aquí y se dan cuenta, embona perfectamente. Después volvemos a hacer lo mismo, separamos una a una las piezas, volvemos a invertirlas, volvemos a hacer otra hilera de triángulos. Tengo cortados mis rombos de chopo, los de nogal, los de padu y los triángulos de maple, mis dos filetes. Ahora vamos a armar. Pongo un triángulo aquí. Ahora un paddock acá. Otro triángulo aquí. Ahora una de chopo aquí. Nogal. Okay. Ahora uno de nogal. Nogal, nogal, nogal. Pero antes va un paddock aquí. Y ahora pongo el de nogal. Ahí está. Ahora uno de maple aquí, un triángulo. Otro triángulo acá. Y una de chopo aquí. Bien, continuamos. Ahora un paddock. Un paddock aquí. Un triángulo aquí. Nogal. Ok. Ahora un triángulo aquí. Ahora un choco acá. Un paddock. Hemos terminado de armar nuestra pieza. Ahora solamente hay que cortar. Hemos terminado la greca. Llegado al final de este video, esperando que haya sido de su agrado. Suscríbanse al canal, compartan con sus amistades. Gracias, gracias, gracias.
y excelente día.